Y así está La Habana, inundada de basura. Ahora sí se enfermaron de verdad. A la crisis que se está produciendo por la falta de energía, a la crisis que se está produciendo por el colapso absoluto de la economía, por la ausencia de combustible, combustible que ya no llega ni a los autos particulares ni a los colectivos. Te mostrábamos el testimonio de una joven que estaba en medio de la noche en La Habana y no había ni un solo transporte público, ya no hay prácticamente aviones que operen desde Cuba, o hay pero muy pocos, una reducción muy fuerte. La ausencia, por supuesto, de luz eléctrica. Ahora te voy a contar qué está pasando con el agua. Vos mira el estado de la ciudad más importante de Cuba. Una ciudad, que no me voy a cansar de repetirlo, era conocida hace 100 años como la Niza de América. La Niza de América. ¿Por qué? Por su arquitectura opulente, por el nacimiento de una burguesía muy prolífica, muy próspera, obviamente por ser una economía donde había enormes oportunidades de hacer negocios, con problemas, por supuesto, claro que sí, pero una ciudad pujante de un país que estaba avanzando y progresando. Esta es la realidad hoy. Un país y una ciudad, cuando hablamos de La Habana, que se derrumba. Veíamos la semana pasada el derrumbe en un edificio que había sido sede de uno de los principales institutos de diseño, directamente convertido en escombros. Una ciudad donde ya nadie puede circular, salvo algún amigo del régimen, y donde empieza a volverse peligroso en términos sanitarios por la cantidad de roedores, por la cantidad de cucarachas, por la cantidad de insectos que se empiezan a generar con este nivel de basura, que es parte de que los camiones de residuos, por ejemplo, no tienen combustible para operar. Esto es lo que pasa en las calles. ¿Qué pasa en las casas? ¿Qué pasa en los solares, por ejemplo, de La Habana? ¿Sabes lo que son los solares? Esos edificios que uno ve derruidos después de tantos años, todos construidos, por supuesto, antes de la Revolución. La Revolución en 47 años fue incapaz prácticamente de hacer ningún edificio importante en La Habana. Eso habla, ¿no?, de la capacidad creativa y de la capacidad de generación, ¿no?, de un régimen político. Esos edificios ya derruidos después de casi un siglo de vida, que a su interior no solo tienen una familia por vivienda, sino que los propios departamentos ya están subdivididos por varias familias que viven en un mismo departamento, que en todo obviamente construcciones precarias dentro de esos edificios, que comparten los baños, sin agua no desde hace 2 días, 48 horas, desde hace 15 días. ¿Y qué hacen? ¿De dónde sacan el agua? Bueno, te lo muestra una joven desde las entrañas de La Habana, en el centro de La Habana. Así se consigue agua. Bueno, llevamos más de 15 días sin agua y estamos cargando agua. Yo vivo en un 3er piso y estamos cargando agua de la cisterna del edificio, que le queda una gota para poder bañarnos y cocinar y hacer las cosas de la casa. Un edificio súper céntrico donde viven más de 20 familias, donde hay niños, ancianos, y miren en las condiciones que está. Esto que les enseñé es el hueco del ascensor, y acá donde está la cisterna, donde se llena esa cisterna, y todos los días con el motor pues se subía agua al tanque que está en la azotea, que también tiene muy malas condiciones. Miren la gotica de agua que había que empujar el cubito para que se hundiera y coger de lo que es el fondo de la cisterna literalmente. Miren esos tubos ya que oxidados, todo este edificio está viejísimo. Toda la estructura del edificio está totalmente deteriorado. Nosotros tenemos que cargar el agua 3 pisos, pero hay familias que viven en el 6º piso. ¿Se entiende que esto pasa en pleno centro de La Habana? ¿Vieron cómo estaba ese edificio, no? ¿Vieron el hueco del ascensor? Obviamente el ascensor, ¿quién se va a subir un ascensor en La Habana si no hay electricidad constante desde hace 3 años? Con un flujo mínimamente constante y predecible. ¿Vieron cómo consigue agua la gente? O sea, son imágenes del África subsahariana, son imágenes propias de Haití, país asolado por terremotos, por sismos, que nunca tuvo un Estado o que nunca pudo consolidar un Estado más o menos centralizado. Esta es la Cuba que nos han querido vender durante medio siglo, que era
la Cuba del hombre nuevo, donde todos vivían con prosperidad, sí, por supuesto, donde los problemas que habían eran todos consecuencia del bloqueo. Vamos a hablar ahora del bloqueo. Pero digo, esta es la Cuba que no puede estar así porque hace 15 días que Estados Unidos no le deja, o por lo menos pone aranceles y sanciones a quienes le vendan petróleo. Está claro que esto es solamente posible como consecuencia de muchas décadas de destruir a un país, de literalmente ir de a poquito desangrando y sacándole los poquitos de recursos que le quedan. Ahora, lo que no deja de hacer el régimen, porque agua no puede dar, luz no puede dar, energía, trabajo, no puede dar absolutamente nada. Lo que no deja el régimen es la represión. Lo contamos con el caso de los jóvenes del Cuartico, que obviamente se convirtieron en un tema de alcance internacional. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, publicó un mensaje Free Cuartico, justamente en solidaridad por la claridad que tenían estos chicos para explicar lo que pasa en Cuba y por la crueldad con la cual los han secuestrado. Y obviamente en estas horas la noticia es que otro preso político murió, asesinado por el régimen, en definitiva. Es el caso de Luis Miguel Oña Jiménez, que tenía 27 años, que había sido secuestrado en el marco de las protestas del 11J del 2021, ese gran movimiento de protesta juvenil, en el contexto de Patria y Vida y todo ese movimiento de jóvenes, primero artistas que fueron un poco el foco de esas movilizaciones en contra del régimen y que terminan con represión, con condenas ejemplificadoras a 10, 15, 20 años de cárcel. Bueno, a Oña Jiménez, de solo 27 años, lo tuvieron en condiciones tan extremas que le provocaron una isquemia, lo liberaron, lo escarcelaron cuando ya estaba prácticamente agonizando y terminó este fin de semana confirmándose su muerte. Este es el testimonio desgarrador de su madre. Juan Carlos, es un mensaje que mi hijo acabó de fallecer ahora mismo. Por Dios, Dios mío. Ay, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Por qué? Si mi hijo tenía los 27 añitos. Acaba de fallecer el manifestante del 11 de julio y preso político, Luis Miguel Oña Jiménez. Luis Miguel Oña Jiménez, de 28 años de edad. Estaba en su casa hacía varios días con una licencia extrapenal. Tú sabes que esta gente le da la licencia extrapenal a la gente cuando se va a morir. Había sido arrestado el 12/7/21, acusado de sedición por participar en las manifestaciones de La Guinera y sentenciado a 14 años de privación de libertad. Residente en La Guinera, La Habana. Y él murió, es decir, él le dio una isquemia en la prisión de Panamá, en Guinea, para enfermos de VIH-Sida. Era paciente de VIH-Sida. Y quedó que no podía mover la boca, las manos, los pies. Lo habían enviado, le dieron la licencia extrapenal y lo habían enviado al hospital Julio Trigo, que está ahí cerca de su casa. Y de ahí del hospital lo desahuciaron, lo botaron para su casa hace 3 días y murió. Y mientras esto está pasando con los jóvenes cubanos que o se tienen que escapar o se tienen que ir como pueden, o si se animan a luchar, si se animan a protestar, terminan como terminó estos chicos, como esperamos que no terminen los chicos del Cuartico. Mientras esto pasa, el dictador publica por San Valentín mensajes como este, sí, poemas de Loinás. Amor es desenredar marañas, de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y ser escala. Amor es amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Lo comparto con la felicitación a los que aman y construyen en días difíciles. Es el resumen perfecto de un régimen que se burla de sus propios ciudadanos, que no son ciudadanos para ellos, son súbditos, son esclavos. Es un régimen que esclaviza y que lo hace desde hace 47 años, que copia el modelo que llevó adelante la Unión Soviética en Rusia. Hay que decirlo, la Unión Soviética por lo menos fue capaz de dar algún mínimo nivel de vida, de bien, de bienestar, algo de desarrollo industrial tuvo, algo pudo repartir entre su población, por más que fuera tiránico y asesino el régimen.
La Cuba de Fidel, Raúl y Díaz-Canel, ni siquiera eso, ni siquiera fue capaz de producir absolutamente nada. Por eso cuando le preguntan a Marco Rubio, que dio un discurso que va a pasar a la historia en Múnich, vamos a estar repasando después en la clase de geopolítica que dio el secretario de Estado de los Estados Unidos desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, le preguntan en una entrevista que da después por la situación de Cuba, por la política, obviamente, de Donald Trump, en el marco de la doctrina Monroe, que es máxima presión contra el régimen cubano, no aceptar alegremente que haya a un puñado de kilómetros de la costa de Miami un régimen tan abiertamente hostil hacia los Estados Unidos y hay que decir hacia la humanidad, hacia los principios más básicos de Occidente. Y le preguntaban, bueno, ¿el régimen entonces tiene que caer? ¿Qué tiene que pasar para que Estados Unidos cambie su posición? Y escucha la reflexión de Rubio, donde habla acerca de la naturaleza de este régimen. Mira. It to prosper. Is there any kind of off-ramp for the regime? I mean, previous ones, when you negotiated with Venezuela, you said if they agreed with various things, it would be possible to continue. There is. I mean, look, I think you have to... What could the Cuban regime do? Well, I'm not going to tell you or announce this in an interview here, because obviously these things require space and time to do it in the right way. But I will say this, that it is important for the people of Cuba to have more freedom, not just political freedom, but economic freedom. The people of Cuba, and that's what this regime is not willing to give them, because they're afraid that if the people of Cuba can provide for themselves, they lose control over them, they lose power over them. So I think there has to be that opening, it has to happen, and I think now Cuba's faced to such a dire situation. Remember, this is a regime that has survived almost entirely on subsidies, first from the Soviet Union, then from Hugo Chavez, and now for the first time it has no subsidies coming in from anyone, and the model's been laid bare. And it's not just, look, multiple countries have gone in and helped, but the problem is that you lose money in Cuba. They never pay their bills. They never end up paying. It never ends up working out. There were European countries that went to Cuba and made what they thought were investments in certain sectors, only to have the contracts canceled and get themselves kicked out, because the Cuban regime has no fundamental forward. I would also say, and this has not been really talked about a lot, but the United States has been providing humanitarian assistance directly to the Cuban people via the Catholic Church. We did it after the hurricane. We actually just recently announced an increase in the amount we're willing to give, and that's something we're willing to continue to explore. But obviously that's not a long-term solution to the problems on the island. Decía dos cosas para destacar de esto que decía Rubio, ¿no? Es un régimen que una y otra vez tuvo oportunidades de flexibilizar los controles económicos, de dar oportunidades para que los propios cubanos puedan generar riqueza y de esa manera salir adelante. Y fue siempre el régimen quien terminó cerrando esas puertas. ¿Por qué? Porque es un régimen que entiende que cualquier forma de liberación del yugo de la propia estructura del Estado se vuelve una amenaza política. Cualquier forma de liberación económica que empodera a los ciudadanos, dándoles por lo menos recursos económicos y autonomía respecto del Estado, se vuelve una amenaza para esa casta dirigente. Por eso es un régimen que en definitiva esclaviza, como lo hace con sus médicos cubanos que salen por el mundo, tienen que trabajar y no reciben absolutamente nada, mientras el régimen recibe muchísimo dinero de Venezuela, de México, de Brasil, países que por supuesto pagaron esas misiones de médicos. Por eso hay tantos cubanos que se indignan cuando ven la indignación justamente que expresa la izquierda ante las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. Aquellos que dicen Estados Unidos está ahogando a los cubanos con sus sanciones. Y que dicen que se manifiestan en solidaridad con los cubanos, cuando en rigor siempre se manifiestan en solidaridad con el régimen. Por eso, escuchá o mirá en realidad la reflexión que hace José Daniel Ferrer, que era hasta febrero del año pasado. Tenemos la posibilidad de ver la nota que él publica, porque él está... o una imagen, aunque sea la imagen de portada de la nota, porque él está respondiendo a una nota de The Guardian, que es un diario, por supuesto, progresista de izquierda del Reino Unido, un muy buen diario, más allá de que claramente tiene una línea ideológica, que obviamente hace un repaso de lo que está pasando en Cuba con un enviado, que va y cuenta, obviamente, lo que está pasando en Cuba, y que lo presenta como una consecuencia del bloqueo, el famoso bloqueo que no está el estadounidense, y de las sanciones de Estados Unidos. Esta es la imagen, de hecho, con la que se ilustra la foto, ¿no? Es el águila estadounidense clavando sus garras
clavando sus garras sobre la bandera cubana, sin combustible, sin turistas, sin dinero, en la situación en Cuba. Entonces, ¿qué dice Ferrer cuando ve esta nota? Digo, alguien que ahora está en Estados Unidos, pero porque lo forzaron al exilio, durante más de una década fue el principal dirigente opositor cubano y él sufría las mismas consecuencias del supuesto bloqueo que el resto de los ciudadanos. ¿Qué decía? Se equivoca The Guardian y se equivocan los diplomáticos de países, entre comillas, aliados de Estados Unidos que critican la política de máxima presión contra la tiranía castrocomunista y de solidaridad con el pueblo víctima de la opresión de este criminal régimen. La mayoría de los cubanos apoyan las políticas del presidente Donald Trump, del secretario Rubio y de Mike Hammer, que es el jefe de la delegación diplomática estadounidense en Cuba. El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, es más querido por el pueblo cubano, que le conoce y agradece que todos los diplomáticos y periodistas parcializados a favor del régimen opresor y que fingen preocupación por un pueblo oprimido y reprimido, con el cual no han tenido verdaderos gestos de solidaridad. Hay que escuchar a Ferrer, hay que escuchar a los chicos del Cuartico, hay que escuchar a las chicas que se quieren tomar un transporte público y no lo encuentran, que están tapadas de basura o que tienen que sacar agua de un pozo en un edificio en pleno centro de La Habana. Porque ese es el testimonio real de Cuba, no Díaz-Canel. Porque lamentablemente la solidaridad de gran parte de Occidente, no solo de la extrema izquierda, siempre recae en solidaridad con un régimen que se ha dedicado desde hace 45 años a esclavizar a su propio pueblo.